Pues buenos días a todos y a todas. Buenos días a nuestra querida Latinoamérica, que estará despertando. Buenos días a Sevilla y, como no, a mi querido alcalde, Juan Espadas, a todo su equipo, por haber tenido la valentía, la visión, el coraje de organizar este primer foro global de gobiernos locales. Para mí, estar en Andalucía, estar en Sevilla es un gran privilegio, un placer y, sobre todo, haber podido contribuir de manera modesta a que este primer foro tenga lugar, a que la sostenibilidad, como hemos escuchado a lo largo del día de ayer y de hoy, sea ya parte de la agenda de todos nosotros y que Sevilla, esa gran ciudad, nos decía ayer el presidente de las cámaras de comercio y el alcalde, una ciudad abierta al mundo históricamente, una ciudad que celebra su 25º aniversario de la gran exposición universal, que volvió a incidir sobre la trayectoria de interdependencia de nuestro mundo, el mundo que vivimos en estos momentos, vuelva a retomar esa voluntad de ser espacio de encuentro, de debate, de imaginación, de nuevas aventuras, de nuevos horizontes para crear un mundo mejor. Sevilla ha estado en el origen de tantos avances tecnológicos, históricos, sociales, culturales, políticos, y Sevilla va a seguir contando en el futuro. Y creo que este foro, querido alcalde, será un instrumento, una plataforma ideal para que esta nueva etapa que se abre hoy en Sevilla sea una realidad. Sostenibilidad en el mundo que vivimos. Es verdad que los que me han precedido lo han hecho con enorme brillantez, con esa fuerza que tiene las nuevas tecnologías, que tiene los Big Data, que tiene esa fuerza que nos lleva a todos a depender de nuestras conexiones de Internet y a nuestros teléfonos móviles y que nos desbordan a veces y que el ciudadano se encuentra en cierta manera un tanto perdido ante esta nueva realidad tan maravillosa y tan extraordinaria que nos acompaña en estos nuevos tiempos de este siglo XXI. Pero ese mismo mundo nos interpela cada vez con mayor fuerza y nos lleva a ese bosque de CES, caos, conflictos, crisis, confusión, catástrofes naturales, una sensación donde el ciudadano se está preguntando hoy en cualquier favela de Brasil o en una aldea africana, ¿cómo será su futuro? Incluso los ciudadanos europeos hemos tenido unos últimos años de enormes dificultades, de insatisfacciones, de frustraciones, de interrogantes futuros. Por tanto, tenemos esas dos variables, la gran aportación que las tecnologías, la ciencia, el conocimiento nos está brindando y al mismo tiempo la sensación de que las sociedades tienen que reordenarse y buscar una agenda nueva para integrar con ilusión y con compromiso el futuro nuestro y de las futuras generaciones. Y ahí entra, queridos amigos y amigas, la agenda de sostenibilidad. Ahí tiene la suerte la Agenda de Naciones Unidas aprobada en septiembre de 2015, la magia de haber sabido sintetizar en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y en 169 metas una síntesis de lo que son las inquietudes y aspiraciones del género humano. Decía un gran escritor, al que tengo enorme admiración, el escritor franco-argelino Albert Camus, celebró su 60 aniversario el mes pasado, el mes de octubre, recibió el Premio Nobel de Literatura en 1957, y en su discurso de Estocolmo, Albert Camus decía que todas las generaciones, cuando nacen convencidas de que quieren mejorar y transformar el mundo en un mundo mejor. Y él añadía, la mía no lo conseguirá.
pero conseguirá algo más importante, que es que el mundo no desaparezca. Esa es la nueva agenda de sostenibilidad. Quizás mejoraremos el mundo, quizás avanzaremos en nuestras cuotas de ambición, de justicia social, quizás lograremos más espacios de libertades, pero por lo menos salvemos nuestro planeta Tierra, salvamos nuestros recursos naturales, seamos capaces de consolidar lo que ha acumulado la historia de la humanidad, que es enorme, y miremos al futuro con voluntad de cambio y transformación de manera social y equitativa. Esta es la gran tarea que Naciones Unidas, pero no Naciones Unidas, sino toda la sociedad internacional, tenemos delante de nosotros. Es la agenda de sostenibilidad que nos va a llevar a tener que interpelar de manera diferente los problemas del día de hoy. No es una agenda norte-sur, no es que los países de desarrollo desarrollados nos miremos y sentemos vergüenza ajena porque cada 5 segundos se muera un pobre africano de hambre. No es porque seamos incapaces de romper esa tremenda desigualdad del mundo. Los últimos informes son apabullantes. Un 1% de la población mundial posee el 50% de la riqueza mundial y un 10% de los ciudadanos del mundo, un 10% poseen el 99% de la riqueza mundial. Eso no es sostenible. Y por lo tanto, por mucha tecnología que tengamos, por mucha invención de avances digitales que avanzamos, si no tenemos claro cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro camino político y social, fracasaremos. Por lo tanto, la ventaja que tiene esta nueva agenda de sostenibilidad es que no porta más atención a los elementos y avances tecnológicos, que son fundamentales. No olvida la situación de las mujeres, no olvida la necesidad de educación, no olvida erradicar la pobreza o el hambre, no olvida las necesidades de mantener las ciudades. Es una agenda universal e interactiva. No tenemos que dedicarnos única y exclusivamente a unos sectores. Tenemos que buscar que entre todos trabajemos en lo que he denominado a mi conferencia una responsabilidad compartida. Responsabilidad compartida que va, y así lo hacemos desde la Red Española de Desarrollo Sostenible, hacia 3 grandes direcciones. La primera, lógica y indudable, inevitable, son las administraciones. Los gobiernos, los estados-naciones, las instituciones internacionales, las autoridades regionales y, cómo no, municipales. Volveré sobre el papel de las ciudades, que para eso hoy estamos en este foro de ciudades. Pero junto a ellos está la academia, están las universidades, ayer lo mencionaba el alcalde en su intervención en la Cámara de Comercio, y esas academias y ese sistema educativo tiene una responsabilidad extraordinaria en la aplicación y puesta en marcha de esta agenda de sostenibilidad. Desde Red hemos propuesto este año crear una cultura de la sostenibilidad, que haya una ciudadanía sostenible. En su día, en los anteriores gobiernos, hablamos de la asignatura de la ciudadanía, de la educación para la ciudadanía. Bueno, pues cambiemos esta por la ciudadanía sostenible, para que desde la primaria y secundaria, y sobre todo en las universidades, haya una nueva cultura de sostenibilidad y que todos los ciudadanos, y sobre todo los ciudadanos universitarios, salgan de las universidades españolas con ese ADN de sostenibilidad fundamentales. Las universidades tienen una gran responsabilidad de formar, difundir, pero también de investigar, de buscar soluciones prácticas, de buscar un desarrollo tecnológico, de trabajar con la sociedad y con las empresas. Un segundo elemento y tercero elemento son el sector privado, la sociedad civil, las ONGs, pero sobre todo las empresas. El mundo empresarial, lo hemos visto con la excelente presentación de Citco, tienen mucho que aportar, están convencidas, y la gran noticia es que vemos que antes, cuando se hablaba de sostenibilidad o se hablaba de economía verde, nos decían no, si se vamos o apostamos por la economía verde, esto puede ser un freno para el desarrollo económico. Hemos logrado cambiar.
la manera de enfocar. Ahora son principalmente en el sector privado, y es una muy buena noticia verles liderando, potenciando y señalando la necesidad de ejecutar y aplicar esta nueva agenda. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad nueva, pero que tiene que ser compartida. Se ha terminado el trabajar sectorialmente. No basta única y exclusivamente responsabilizar al gobierno, no basta única y exclusivamente exigir a la universidad que aporte mayores datos, no basta que el sector privado invierta y busque recursos, no. Tenemos que trabajar de manera subsidiaria, de manera complementaria, todos los actores para alcanzar este nuevo reto. El éxito de la Conferencia de París del Cambio Climático, de la COP21, fue una revolución en materia de multilateralismo internacional. Hasta ese momento, los intentos que se habían intentado en Copenhague, o en Cancún, o en Durham, eran esfuerzos de la diplomacia tradicional. Los gobiernos se reunían, los diplomáticos negociaban y luego trataban de alcanzar un acuerdo y unas conclusiones. Esto se ha roto, esto ha terminado. Estamos en otro mundo. Hace falta, lógicamente, el buen diplomático, el buen negociador, el que sabe quitar una coma, un párrafo, el que sabe poner en dispositivo lo que es declarativo. Eso es necesario. Pero es necesario también que haya una opinión pública favorable, que los medios de comunicación sean sensibles, que la empresa privada se ponga al frente de la manifestación, que haya movilizaciones ciudadanas. Es necesario trabajar en equipo. Esa es la red nueva que tenemos que crear para aplicar esta Agenda 2030. Y en esa Agenda 2030 hay dos grandes pilares de los que nos tenemos que apoyar y tenemos que impulsar. El primero, y de ahí nuestra responsabilidad, hemos escuchado con gran atención y con muy buenas noticias todo lo que pueda aportar las nuevas tecnologías, como he dicho anteriormente, los nuevos trabajos de las distintas administraciones, pero mi calidad de hombre político, querido alcalde, es el de señalar que sin política con P mayúscula, no avanzaremos para conseguir esta Agenda 2030. Y, por lo tanto, hace falta un impulso político real desde Naciones Unidas, y por ello hay que saludar y dar la bienvenida a la reforma que el actual secretario general de Naciones Unidas, ya se lo indicaba en el mensaje que envió a este primer foro, de que en la propuesta de Antonio Guterres presentada a los países miembros en septiembre de este año, presentada junto al presidente norteamericano, el señor Trump, el eje fundamental de la reforma de Naciones Unidas es la Agenda 2030. No es la reforma del Consejo de Seguridad, que es muy importante, no es cómo podemos establecer nuevos mecanismos de seguimiento, no. La agenda, el primer punto de los 8 puntos de Antonio Guterres es hacer posible que la Agenda 2030 sea una realidad. Por lo tanto, es la nueva columna vertebral del multilateralismo. Y luego, lógicamente, en Europa hemos tenido una excelente presentación de Daniel Calleja, donde nos ha mostrado todo lo que la Unión Europea está llevando a cabo. Lo está llevando, y ahí pido excusas a los representantes de otros continentes y de otros espacios geográficos, pero como europeo también me siento obligado a señalar que Europa y la Unión Europea tenemos una gran oportunidad. Tenemos una gran oportunidad porque podemos interpretar adecuadamente la gran cita histórica que se nos está planteando. Frente al aislacionismo de Norteamérica, Europa presenta la colaboración y la cooperación. Frente al unilateralismo de la administración Trump, nosotros planteamos el multilateralismo. Frente a ensimismarse en sus barreras arancelarias y energéticas, Europa quiere abrirse y quiere romper esa dialéctica perversa entre cambio climático y burbuja inmobiliaria y burbuja financiera. Y quiere romperla con un nuevo
una nueva actitud. Es verdad, como lo ha explicado el gran director general Daniel Calleja, todos los avances que está haciendo la Unión Europea, que a veces no se conocen. No está aquí Daniel y, por lo tanto, no le puedo interpelar. Pero es verdad que muchas veces la Comisión hace maravillas, pero en ese mundo bruxelense al final no se conoce. Y sus fondos, sus recursos, que parece que hay muchos, volveré sobre ello, y no estoy tan convencido, pues parece que van a resolver todos los problemas. Pero no obstante, a pesar de lo que está haciendo la Unión Europea, que es mucho y está bien realizado, no nos podemos quedar en una autosatisfacción. Europa está en estos momentos enfrentada a una nueva etapa constitutiva. Y yo estoy seguro que los nuevos líderes europeos, y por primera vez España, nuestro país, que desgraciadamente por circunstancias históricas nunca hemos estado en el momento oportuno, en las grandes citas diplomáticas y de cambio de civilización de nuestro continente, ni estuvimos en la Primera Guerra Mundial, ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en la creación del Tratado de Roma, y por lo tanto ahora sí que podemos estar en el núcleo duro de construcción de la nueva Europa. En esa nueva Europa la agenda de sostenibilidad tiene que ser fundamental y tiene que ser elemento constitutivo de las nuevas políticas, ya se llamen economías circulares, ya se llamen de nuevas instituciones y de agenda social. En definitiva, tienen que formar parte del ADN de la nueva Europa que todos construyamos. Y luego están los organismos nacionales, el Gobierno de España, que ha respondido y que ha creado su grupo de alto nivel para fijar la Estrategia Nacional de Sostenibilidad, con un embajador representante, Paco Montalbán, para hacer frente a la agenda de sostenibilidad, y que deben de acompañar los esfuerzos de las comunidades autónomas y que tienen que lograr alcanzar este nuevo compromiso de España. Desde Red Española hemos fijado unos índices de comportamiento y de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. España no va mal, es el 25º país del ranking internacional, pero tendríamos que buscar y luchar para que España se pusiese a la cabeza como cualquier otro país nórdico. No encuentro ninguna diferencia, ninguna razón de por qué España no puede tener el mismo nivel de desarrollo y de cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que un país nórdico, que sea Suecia, Dinamarca, Finlandia, etcétera. Por lo tanto, tenemos ese reto y espero que el Gobierno impulse esas políticas. Pero sobre todo donde tenemos un potencial enorme son en las ciudades, querido alcalde. Yo creo que las ciudades han sabido responder claramente y la explicación que ha hecho el representante de ONU Habitat ha sido extraordinaria. Las ciudades, pues sí, 60% de la población mundial, el 75% en Europa, por lo tanto el elemento de urbanización es una realidad, con su doble cara, una cara de la moneda de maravillas, de impulsión, innovación, educación, protección, seguridad, y una cara amarga, triste, preocupante de desarraigo, marginación, violencia, criminalidad, que tenemos que nunca olvidar. Y desde luego ese es el gran reto que tenemos y que tienen las ciudades. Las ciudades pueden aplicar de manera directa esa capacidad de innovación y de cambio y transformación que ofrece la agenda de sostenibilidad. Pero esa agenda de sostenibilidad tiene que tener, por lo tanto, una aplicación global, interactiva. No nos podemos únicamente ocupar del medio ambiente, y lo decía el representante de Cisco, tenemos que poner en red todos los distintos nichos, porque si no los ponemos en red no seremos capaces de resolver los problemas. Por lo tanto, ese es el impulso político necesario. Y tú, como alcalde y como ciudad de Sevilla, habéis dado y habéis encontrado y habéis decidido y os habéis comprometido en sacar adelante esa agenda de sostenibilidad para tu ciudad y para Andalucía. Pero el segundo pilar es el financiero. Los políticos
podemos definir, podemos declarar, podemos comprometernos, podemos tener la visión, pero si no hay recursos financieros, difícilmente podremos aplicar la agenda. Y ahí es donde quizás no tendría la misma visión que mi querido amigo Daniel Calleja. Desde luego no a nivel mundial. Nosotros hemos hecho una evaluación de cuántos recursos financieros necesitaría la comunidad internacional para aplicar esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuerdo cuando fui candidato a la FAO y evalué la necesidad de recursos financieros y necesitaba para erradicar el hambre 10.000 millones de euros cada año. Hemos hecho un estudio en la Red Global de Desarrollo Sostenible y para eliminar las dificultades y el analfabetismo y garantizar una educación primaria y secundaria, y no digo ya universitaria, en todo el mundo, hace falta como mínimo 20.000 millones de euros todos los años. ¿Y qué decir del sistema de agua o de cualquier otra política? Va uno sumando y las cifras son apabullantes. ¿Cómo se va a financiar la aplicación y la ejecución de esta agenda? Lógicamente hay una responsabilidad primera de los Estados-nación, de los Estados miembros y de los distintos sectores de la administración y del sector privado y del sector social para aplicar las políticas. Pero ahora falta un esfuerzo financiero. Y ese esfuerzo financiero no va a ser posible únicamente con la ayuda oficial al desarrollo, aunque esta tiene que seguir estando presente para ayudar a los países que no tienen los recursos y los medios y las capacidades que tenemos los países desarrollados. Por lo tanto, una de las propuestas que tenemos en red es constitucionalizar la ayuda oficial al desarrollo para que no haya vaivenes ideológicos y políticos, y cuando los grandes países donantes se comprometan con un 1% o el 0,7%, pues España no se quede descabalgada con el 0,12%. Pero eso no será suficiente, incluso con un 1%, no será suficiente. Será elemento de acompañamiento para las políticas. Hace falta un nuevo pacto, hace falta un nuevo multilateralismo. No podemos tener GAMAF, Google, Amazon, Microsoft, Apple y Facebook en Silicon Valley, gozando de todas las ventajas, de todas que no tengan una responsabilidad colectiva. Es verdad que están haciendo un esfuerzo y que tenemos a grandes tycoons que contribuyen, y el señor Bill Gates pues, nos ayuda a nuestro proyecto de malaria en Mozambique, y vamos a quizás erradicar con la Agencia Española de Desarrollo la malaria en Mozambique. Pero había que cambiar el método. Había que pedir al secretario general y estas grandes empresas y estas grandes conglomeraciones en un sentido positivo, no crítico. Es decir, señores, estamos en el siglo XXI. El sector privado no puede trabajar sin el sector público y viceversa, el sector público no puede trabajar sin el sector privado. Por tanto, hay que llegar a un nuevo pacto, a un pacto entre las grandes corporaciones y las instituciones internacionales, pero desde el principio, no para que acudamos a nuestros amigos, los financieros, digamos, ¿nos puede usted financiar este proyecto? Y al día siguiente vuelvas a decir, no, póngame en los sponsors, quiero un... No, hay que incorporar a la sociedad en la configuración de la nueva gobernanza internacional. Y eso es fundamental. Y en el caso europeo, a pesar de las cifras atractivas que nos enseñaba Daniel Calleja, que son ahí, que estoy seguro que quizás utilizándolas de manera con tenacidad, porque la burocracia europea es complicada, tenemos que decirlo, y siempre es difícil obtener fondos y recursos, pero se puede, y sobre todo teniendo a personalidades tan brillantes como Daniel Calleja, podemos utilizar esos recursos, pero dicho esto, el desafío es tan alto y tan enorme que hará falta un esfuerzo mayor. Formo parte de un grupo de europeos que nos estamos movilizando para hacer un llamamiento al Banco Central Europeo.
El Banco Central Europeo ha hecho una labor extraordinaria porque ha estabilizado las finanzas europeas, el sistema financiero europeo. Se ha gastado 2.500 billion, que no sé cómo se dice, 2.500 millones de euros, para que nuestras entidades financieras no colapsaran. Era necesario. No hago ninguna crítica, todo lo contrario. Había que salvar a los bancos para salvar el sistema, de acuerdo. Pero es que ahora llegamos a una nueva etapa. Y por lo tanto, si el banco puede financiar el sistema financiero, que puede dar origen en algunas ocasiones a ciertas especulaciones, ¿por qué no puede salvar la economía real? ¿Por qué no puede imaginar dar 1.000 millones para las ODS? ¿Y por qué no puede ayudar a esa economía a aplicar políticas y ayudar a inversiones en sectores fundamentales para aplicar esa sostenibilidad? Por tanto, un grupo importante de europeos, de personalidades europeas, vamos a firmar un llamamiento el próximo 1 de diciembre pidiendo a nuestro querido amigo Draghi que piense en esa nueva fórmula de financiación, que acompañe lo que ya hay los presupuestos y el plan Juncker y todas las ventanas financieras existentes en la Unión Europea. Por lo tanto, queridos amigos y amigas, un pilar político fuerte, comprometido, seguro y un pilar financiero que nos permita aplicar esas políticas. Porque, en definitiva, queridos amigos, lo que nos tenemos que plantear ante nosotros es que no podemos fallar en esta ocasión. No podemos llegar al año 2030 y ocultar nuestras vergüenzas. No podemos fallar como en 2015, cuando llegamos con algunas cifras, algunas estadísticas que habían mejorado la reducción de la pobreza, habían mejorado el nivel educativo, habían mejorado la situación de extrema desigualdad, pero no habíamos cumplido con la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y por eso los políticos, los diplomáticos dimos ese salto cualitativo buscando una agenda innovadora, más ambiciosa, universal, que buscase esa Agenda 2030 para encauzar el futuro de la humanidad. Por tanto, tenemos una tarea ingente delante de nosotros. Cada uno de nosotros como ciudadanos tenemos que saber estar a la altura de las circunstancias. Cada uno de nosotros tenemos que incorporar en nuestro quehacer cotidiano esta agenda de sostenibilidad. Y cada uno de los actores fundamentales de la sociedad tienen que desarrollar. Por eso, este primer foro de gobiernos locales es tan importante, querido alcalde. Sevilla puede convertirse, debe convertirse precisamente en la sede, en la plataforma para que esta agenda local, municipal, de gobiernos locales pueda servir de escaparate, de intercambio, de plataforma, de debates, de soluciones en todas las redes municipales del mundo. Por ello, quisiera proponer que creaseis en Sevilla ese observatorio de los ODS a nivel municipal. Que Sevilla se convirtiese precisamente en referente con un mandato de Naciones Unidas para que a través de los índices y de las evaluaciones con la Universidad de Sevilla, con los científicos sevillanos, puedan marcar las estadísticas y los indicadores necesarios para evaluar cada año precisamente el cumplimiento y evaluación de los ODS. Y esa manera de trabajar solo se podrá hacer si además de ese observatorio municipal, querido alcalde, tenéis un fondo municipal para los ODS. Si la ayuda financiera se limita a que Naciones Unidas o la Unión Europea o el Estado o el Gobierno central recibe fondos o dedica fondos y los distribuye, no. Los entes locales, los municipios, las ciudades, tenéis que tener acceso directo a un fondo especial para ODS. Se puede hacer. Tenemos que buscar las fórmulas, los mecanismos para que en la próxima sesión del año próximo aquí en Sevilla podáis contar con ese observatorio y con un fondo especial ODS para los alcaldes y ayuntamientos de todo el mundo. Concluyo celebrando de que hoy, querido alcalde, Sevilla es la capital mundial de la sostenibilidad.
Sevilla hoy ofrece precisamente el marco ideal para que las distintas ciudades del mundo puedan reflexionar, pensar, imaginar un futuro mejor. Y para que Sevilla nos vuelva a invitar el próximo año a continuar en este camino extraordinario que es alcanzar esa Agenda 2030, una agenda de futuro común. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.